¿Qué onda, qué tranza banda? Espero que se encuentren chidos, espero que se encuentren con madre. ¿Qué onda, qué tranza, amigos? Espero que se encuentren chidos, espero que se encuentren con madre. Y pues en esta ocasión, como lo pueden ver, vamos a estar hablando de las siglas que se le dieron a los modelos del Golf o el Jetta MK2. Pues en esta ocasión, como lo pueden ver, pues es algo simple, pero algo que también tiene mucha importancia, o algo que pues a veces queremos saber, o a veces tenemos esa curiosidad de saber cuáles son las diferencias. Y pues sí hay ciertas diferencias, no muchas, pero sí hay algo que pues los diferencia entre los modelos. En otro video hablaremos del GTI, de los que salieron del G60, del Golf Rally, de lo que es también todos esos autos que modificaron y que también le pusieron algún nombre en específico. Pero en cuestión de los modelos, como vienen siendo lo que es el modelo C, el modelo CL y el modelo GL, vamos a estar hablando de ellos, ya que pues es un tema muy interesante. La verdad me gusta saber cómo dejar, si tu carro es CL o es GL, cómo dejarlo original. Y pues en otro caso, si lo quieres modificar, pues ya es a tu gusto, también como les había comentado en videos pasados. Pero la importancia de tener un auto y saber cuál es el modelo que tú tienes. Las versiones como era el C, CL y el GL tenían sus diferencias. La diferencia principal eran los caballos de fuerza. En estas dos primeras versiones, que venía siendo el C y el CL, tenían un motor de 1.8 litros con caballos de fuerza, 72 caballos de fuerza. Y a diferencia del GL, que tenía 85 caballos de fuerza. Bueno, amigos, pues en las versiones C y CL se manejó una transmisión con 4 cambios, con 4 velocidades. La caja era un poco más pequeña y pues lo mismo también de que tenía un poco menos de caballos de fuerza. Por eso se manejó esta transmisión de 4 cambios más reversa. En la versión GL se manejó una transmisión de 5 velocidades, de 5 cambios más reversa, y automática con sus 3 cambios de velocidad, neutral, directa y reversa también. Que pues en esta última era un poquito más potente el motor, ya por eso le metieron un poquito más o le metieron otro cambio a la caja, ya que es un poquito más grande. Y pues la verdad que se desarrolla mejor con estas 5 velocidades que tiene el GL. Otra de las grandes diferencias de estos modelos era el que en la versión C y la versión CL, que pues después desapareció la versión C y se quedó solamente la CL. Bueno, en estas dos versiones el clúster no marcaba la manecilla de las revoluciones, no las marcaba, no tenía, bueno, aquí en México no tenía revoluciones, no marcaba en nada, y en la versión GL sí lo traía, que venía siendo una importante diferencia entre estas dos versiones, bueno, 3 versiones, pero ya cuando se pasa el C a convertirse en CL nada más, y cuando se queda el GL, estas dos versiones, una sin marcador de revoluciones y la otra con su marcador de revoluciones, que pues también es muy importante, ya que normalmente uno hace los cambios, ya sabemos cuándo nos lo pide el vehículo, sabemos cuándo hacemos el cambio, pero también es muy importante saber hasta dónde lo estamos revolucionando. Es muy importante eso, así que sí había algo de diferencia, y lo que viene siendo Europa, Estados Unidos, incluso Japón, sí sacaron todos los vehículos con revoluciones, incluidos Bosnia, y pues estos lugares de allá, Austria también creo, también solamente todos traían revolución. En México fue el lugar donde no salió con revoluciones la versión C y la versión CL. Hasta 1989, por ahí más o menos, que fueron las versiones que no salieron con el marcador de revoluciones, que la verdad sí es muy importante. En estas dos versiones, lo que era la versión hatchback y la versión sedán, que era el Golf y el Jetta, venían de 3 y 5 puertas, que eran el Golf, que viene siendo lo mismo que el Jetta de 2 y 4 puertas. Vienen siendo o 4 puertas y cajuela, o 2 puertas y cajuela. En este caso lo decían de 3 y 5 en lo que era el Golf, y 2 y 4 en lo que era el Jetta. Espero no haberlos confundido, pero más o menos, de hecho era lo mismo, solamente porque cambia el hatchback y ese pedo. En estos diferentes modelos, lo que era el C y el CL marcaban las fascias exteriores con una pues fascia delgada, no era una fascia ancha, era una fascia delgada. A diferencia del GL, que la fascia del GL era una fascia ancha y la parte de abajo pintada del mismo color que la carrocería del vehículo. En realidad, ahí también nos damos cuenta cuando ya lo modificaron y todo, pues también encuentras, en la mayoría de los casos ya encuentras una fascia modificada, que es una de las cosas principales. A la mayoría nos gustan las fascias que sean fascia ancha, que se le vea el color o el mismo tono que lo que trae la carrocería.
Y pues también hay gente que le gusta mantenerla como es, les gusta mantenerlo con el mismo color que trae, o en otro caso mantener la misma fascia, el mismo, si es original C y CL, pues dejar la fascia delgada, que era pues una de las cosas interesantes es dejarlo original, que pues se valora un poco más a veces el tener un auto con sus piezas originales o con su diseño original de fábrica que el pues modificarlo y todo eso. Pero como les comento y les comentaba en videos pasados, ya depende de cada quien, ya depende del gusto, tú sabes lo que haces o no le haces a tu vehículo. La idea es, como les comento, es disfrutarlo y hacerle todo lo que queramos hacerle. Otras de las diferencias importantes también en estos vehículos o en estos modelos que venía siendo el CL y a diferencia del GL, eran los neumáticos. Pues como el motor era un poco más potente y la verdad pues sí tenía un poquito más de caballos de fuerza, en la versión GL se le pusieron unas llantas de 175 por 70 con RIN 13, a diferencia de lo que era el C y el CL, que venían siendo 155, 70, RIN 13, que sí cambiaron un poquito, era más delgada la llanta. Y también pues la verdad sí era importante esto de la seguridad en cuestión de pues que era un poquito más, más potente el otro motor. En la versión C y la versión CL se manejó un carburador de una garganta por el motivo de que los caballos de fuerza eran de 72, y en el motor de GL se manejó un carburador de dos gargantas por el motivo de que tenía 85 caballos de fuerza, que era un poquito más potente ese motor, entonces le ayudó más el carburador de dos gargantas. A diferencia del carburador de una garganta, la verdad se siente al momento del despegue, al momento de empezar desde cero, sí se siente que jala un poquito más, pero es bien mínimo a diferencia del de dos gargantas. El de dos gargantas a lo mejor gasta un poquito más de gas, a lo mejor sí se siente un poquito más el gasto, pero es algo mínimo. Pero en el momento del despegue a lo mejor es algo leve, que se siente un poquito más lento, pero ya cuando agarra velocidad, el de 5 velocidades con dos gargantas tironea muy bien. La verdad que era lo que le faltaba al Golf en ese entonces, porque con 4 velocidades, con un motor de 1.8 pero con 72 caballos, pues todavía le pedías un poquito más. La verdad que todavía yo sentía que le falta un poquito más a este modelo en cuestión de potencia. Pero pues la verdad, para hacer un Golf MK2, para hacer a lo mejor un auto ya de 1990, 1989, 88, pues la verdad que sí tironea muy bien y jalan muy bien, la verdad, desde el despegue jalan muy bien. La diferencia con el carburador de una y de dos gargantas solamente era en que pues el de dos gargantas para el de 5 velocidades estaba con madre, o sea, a lo mejor en carretera te rendía más la gasolina, y en la versión de una garganta con la transmisión de 4 velocidades sí gasta un poco más en carretera, ya que va un poquito más forzado, y la verdad sí te pide otra velocidad. Ese es lo único que le faltó a esa versión CL, fue que salieran todos en 5 velocidades, ya que pues la verdad sí le hace falta ese quinto cambio al momento de traerlo en carretera a la versión C o a la versión CL, porque sí te lo pide, y más porque el Golf en realidad pues es muy ligero. En realidad el Golf es tan ligero que la verdad si le hubieran puesto esa quinta velocidad, ese quinto cambio, le hubiera ayudado bastante a la versión C y la versión CL. La verdad que está muy interesante este tema de las diferencias de los modelos en el MK2. Habla, bueno, separando lo que es el GTI, el G60, el Rally y el Country, eso son aparte, pero lo que era en la diferencia del CSL y GL, la verdad que está muy interesante. Pequeñas diferencias entre estos modelos, pero la verdad que es muy importante conocer cualquier cosita de ellos, porque también te sirve para el momento de comprar un MK2, buscar a lo mejor la mejor opción con a lo mejor tu clúster con revoluciones, a lo mejor buscar una versión con un motor un poquito más potente, con los 85 caballos de fuerza que tiene el GL aquí en México, y pues puedes buscar lo que más te convenga a ti, ya sea para carretera, sea para ciudad, o si incluso quieres, a lo mejor también hay gente que le gusta tener un carburador de una garganta. En el caso de mi MK2 traigo un carburador de una garganta, pues no me preocupo mucho por cambiarla. La verdad que lo quisiera tener pues lo más original que se pueda, pero pues igual le puedes poner uno de dos gargantas, así. La idea pues al momento de comprar uno es buscar algo, o buscar un MK2 que ya tenga todo esto integrado, que sea GL, para en un futuro no cambiarlo y así. La verdad que está muy interesante este tema. Me gustaría que me comentaran aquí abajo qué versión tienen, cuál es la diferencia que a ustedes les gusta más que tenga su versión.
¿Cuál es para ustedes el MK2 que más les gusta en este tipo de modelo? También en cuestión de comodidad y también en cuestión de económico. ¿Qué tanto te ahorras tú en un carburador de una garganta? ¿Qué tanto te ahorras en carretera en un carburador de 2 gargantas? O simplemente cuál es el que más te gusta. En estas versiones lo más importante pues es la comodidad, como les digo, el estar un poco más cómodos. La verdad que está muy interesante este tema de las diferencias entre los modelos del Golf en CSL y GL, como lo pudieron ver. Si te sirvió la información, espero me puedas apoyar con un like. Si te gustó el video, suscríbete para que puedas ver más videos de este tipo de temas. Y pues es todo por hoy. Espero que se encuentren chido, espero que se encuentren con madre y nos vemos hasta la próxima. Oh,